Comenzamos nuestro estudio bíblico en el día de hoy bajo el tema La Iglesia, columna de la verdad. The church, column of the truth. La iglesia tiene sentido de existencia en este mundo cuando cumple su papel de anunciar a Cristo y enseñar su verdad. The church's mission is to announce Jesus and the truth. ¿Qué es la iglesia hoy en día? What is the church in these days? La iglesia, según el vocablo griego, hebreo, The church, according to the Greek language, se pronuncia eclesia. is pronounced ecclesia. Eso significa asamblea de llamados o de escogidos. It's called the assembly of the called ones. O sea que una iglesia es una asamblea de llamados. So a church is really an assembly of people called on. Estamos hablando de los llamados físicamente que tienen un alma y un corazón y un espíritu. We're talking about those that are called that have a soul and a spirit. No estamos hablando de las cuatro paredes del edificio. We're not talking about the four walls that hold up the church. Hay muchos edificios, There's a lot of buildings, pero pocos son iglesias. but little of them are churches. Que mucha gente piensa que la iglesia es el edificio. A lot of people think that the church is the building itself, La iglesia es el corazón de la persona. but the church is really the heart of the person. Por eso hay personas que son cristianos dentro de la iglesia. Some people are Christians inside of a church. Cuando todo el mundo lo está mirando, When everybody's looking at them, brincan mucho, they jump a lot, ellos hablan en they lengua, speak tongues, levantan mucho la mano they lift their hands up very high, y tienen una apariencia de they santidad. have an appearance of holiness. Pero cuando salen afuera, But when they leave the church, cuando van a los trabajos, when they go to work, los mismos compañeros de trabajo dicen, their own co-workers say, si ese cristiano, if that person's really a yo soy Christian, por lo menos el apóstol Pedro. then I'm the Apostle Peter. Si esa cristiana, If that person's a Christian, yo soy la Virgen María. then I'm the Virgin Mary. ¿Por qué? Porque el testimonio que dan Because the testimony these people give en el trabajo at work no es el mismo que dan is not the same they give en la iglesia. in church. Entonces el propósito de este estudio hoy So the purpose of the study today es conocer la importancia is to realize the importance de la revelación divina of the divine en revelation cuanto al fundamento y establecimiento de la iglesia. according to the fundament and the establishment of the church. Esto dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo te escribo estas palabras, The Apostle Paul tells Timothy, I write these words, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. even though I have the hope of seeing you soon, Pero si tardo, but if I take long, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? know how to conduct yourself in the house of Que es la God. iglesia del Dios That is the viviente, church of the living God, columna de la verdad. column of the truth. ¿Tú sabes qué es una columna? You know what a column is? Es una base. It's a base. ¿Tú sabes lo que es una base? You know what a base is? Cuando tú vas a hacer un edificio, When you're going to make a building, tú haces primeramente el cemento, first you make the cement. la varilla, y le pone la varilla y le pone todo, entonces hace un fundamento por debajo. With that cement, you do the fundamental part of the building. Entonces después viene la columna, que son los que aguantan el edificio. Then the columns are next that hold up the building. Eso es la iglesia. That's what the church is, the columns. Entonces, si tú eres una iglesia If you're a church, débil, weak, if you're a weak church, tu columna your columns es débil. are weak. Entonces el edificio se caerá. And then the building will fall. Te vas a caer. You're going to fall. Pero la iglesia de Cristo, But the building of Christ, the church of la Christ, iglesia que mantiene el testimonio de Cristo, the church that has God's testimony, que mantiene la palabra de Dios, that holds the word of God, esa iglesia that church es columna is column de la verdad. of the truth. Gloria a Dios. ¿Y qué es la verdad? What is the truth? Juan 8:32 dice, conoceré la verdad John 8:32 says, y conoceré la verdad and you will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth shall make you Ahí hay free. un código que hay que desatar. There's a code we have to detect there. ¿Dónde se desata? Where do you break that code? En Juan 14:6. John 14:6. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad I am the truth, y yo soy la vida. and I am the life. No, yo voy para atrás un poquito. I'm going to go back a little. Juan 8:32.
John 8:32 El says, mismo Jesús fue que dijo, Jesus y says, conoceréis la verdad, and you shall know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth will make you free. Entonces Juan 14:6 él dijo, But in John 14:6 it says, yo soy la verdad, I am the truth, el camino I am the y way la vida. and the life. Lo que significa que si tú conoces la verdad, It means if you know the truth, conociste a Jesús. you knew Jesus. Entonces Jesús es el camino que te lleva a la vida eterna. So Jesus is the way that takes you to eternal life. Si tu fe está fundamentada en Cristo, If your faith is put on Christ, ya tú no necesitas más nada. you don't need anything else. No necesitas más nada. You don't need anything Porque else. Jesús es nuestro todo incluido. God is everything included. Mateo capítulo 16, verso 15. Matthew 16 verse 15 says, En adelante, and so on. vemos por primera vez la palabra iglesia. We see for the first time the word church. Y el primero que profetizó la iglesia con el nombre de iglesia And the first person that prophesied the church with the name of se llamó church Jesús de Nazaret. was Jesus Christ. El templo se llamaba sinagoga, The temple was synagogue, templo, temple, casa de reunión. a house of reunion. En el Antiguo Testamento yo nunca he visto la palabra iglesia. In the Old Testament, I never saw the word church. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, en el primer libro del Nuevo Testamento, in the first book of the New en Testament, Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, Jesús predice la iglesia Jesus announces the church con todo y nombre. with all his name. Pero primero hizo una pregunta a los apóstoles. But first, he made the apostles a question. Él le pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen la gente en el pueblo que soy yo? He says, who do people say that I am? Bueno, se quedaron callados. They didn't say anything. Todo el mundo callado. Everybody was silent. Nadie contestó. Nobody spoke. Pero alguien dijo, Señor, But somebody said, algunos Jesus. dicen que tú eres Some people say you are Elías. Elijah. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Others saying you're John the Baptist. Oye, los perdidos que estaban. Look at how lost these people were. Y vieron a Juan el Bautista en los mismos tiempos de Jesús. And they saw John the Baptist at the same time of Jesus. Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. And then another one says, some people say you're one of those prophets. Pero señores, miren la sabiduría de Jesús. But look at the wisdom of Jesus. Él quería escuchar la respuesta del pueblo. He wanted to hear the answer of the people. Porque mucha gente dice, ¿por qué Jesús le preguntó lo que el pueblo pensaba de él? Why did Jesus ask what the people thought of him? Y después le pregunta a ellos, ¿y ustedes qué piensan de mí? And then says, what do you guys think of me? No, es que no es lo mismo lo que piensa el pueblo It's not the same thing what the people believe o lo que piensa el pueblo de Dios. or what the people of God believe. Son pensamientos diferentes. Two different thoughts. Nosotros como pueblo de Dios Us, like the people of God, pensamos diferente al pueblo del mundo. we think differently as those in the Caminamos world. diferente al We mundo. walk differently. Miramos diferente al We mundo. look different. Nos comportamos diferente al We mundo. behave different. Entonces ahora viene la pregunta fuerte. So here's the rough question. Y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que es Jesús el Hijo del Hombre? And he asked the disciples, who do you think? Todo el mundo Jesus callado. Todo el mundo callado. Everybody was silent. Nadie contestó. Nobody answered. Pero de repente But out of nowhere, respondió Simón y dijo, Simon tú eres el Cristo, said, you are Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. The Son of the living God. Entonces respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Praise God. Bienaventurado, eso es como premiado o congratulation. He blessed Simon for responding that, saying that it wasn't flesh He that got a revelation from the heaven. that revelation was straight from heaven. It wasn't from flesh. Que no se lo reveló carne ni sangre. No man revealed that to him. Entonces Jesús le dice, yo también te digo a ti And Jesus said, I tell you que tú eres Pedro. that you are Peter, Y sobre esta roca and over this rock edificaré mi iglesia. I will edify my church. Y la puerta del infierno And the doors of hell no prevalecerán contra ella. will not prevail against ¿Sabían que her. Pedro se llamaba Simón? You know, Peter's name was Simon, Entonces cuando él le dijo que tú eres Pedro, but when he said you're Peter, Jesús quería establecer una diferencia porque quiero llegar al corazón de la gente Jesus was trying to establish a change. que estudien la Biblia, Study the Bible, porque dicen que Pedro tiene la llave del cielo. because some people say that Peter has the heaven of Falso de toda falsedad. the key of heaven, but that's not true. Yo dije ahorita que la palabra Cristo, I said que la earlier palabra iglesia, that the name Christ or church significaba eclesia, means ecclesia, significaba asamblea de llamados o de escogidos. assembly of those chosen. La palabra de Cristo en hebreo The word Christ in significa Hebrew roca. means rock. Roca. Rock. Significa roca. It means Escuche rock. esto.
Alabado sea el Señor. La palabra Pedro en griego significa Petra. The word Peter in Greek means Petra. Exacto, que significa piedrecita pequeña. That means small rock. Entonces, Jesús estaba diciendo So Jesus was saying que la iglesia de Cristo that the church of Christ iba a ser fundamentada was going to be funded sobre la confesión que Pedro hizo over the confession that Peter made at that que time Cristo era el Hijo del Dios viviente. that Christ was the Son of the living God. Entonces, Jesús estaba fundamentando su iglesia So Jesus was funding that church sobre la roca. over the rock. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo That's why it says that we are one body y Cristo es la cabeza. and Jesus is the Si head. Cristo es la cabeza, If he's the head, fundamentó su iglesia he fundamented his church sobre la cabeza de Cristo, over the rock of no de Christ, Pedro. not of Peter. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, And I say you're Peter. y sobre esta roca edificaré mi And iglesia, over this rock I will Cristo. edify my church, y Christ. las puertas del infierno no prevalecerán contra And ella. the doors of hell will not prevail against it. Ahora, número uno, ¿por qué Cristo no podía edificar su iglesia sobre Pedro? Why couldn't Jesus edify his church over Peter ¿Por qué Jesús no podía edificar su iglesia sobre Pablo? or over Paul, Sobre Juan. over John? Mira que Juan era tremendo, Yeah. siervo de Dios. Porque ninguno de ellos podían tomar de la copa que Jesús tomó. Ninguno de ellos podían hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Y tampoco la gente los iba a adorar a ellos. Exactamente. Y él no comparte su gloria con nadie. Y ninguno de ellos era Dios. Right. Santo. ¿Está bien eso? See? The Lord couldn't share it. I mean, he doesn't share his glory with anybody, so he couldn't edify a church over any of the apostles. It had to be over him, Christ. Entonces, 1 Timoteo capítulo 2 verso 3 dice, In 1 Timothy it says, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, this is good, el cual quiere que todos los hombres sean salvos he wants every man to be y saved vengan al conocimiento de la verdad. and come to the knowing of the truth. Cristo es el conocimiento de la verdad. Christ is the knowledge of the truth. Es la base He's the base de la iglesia. of the church. Solo edificados en él, Only edified in him, podemos garantizar al mundo la proclamación de la verdad. we can guarantee the world the proclamation of the truth. El libro de Mateo lo escribió Mateo, The book of Matthew was written by Matthew. que era un publicano He was a publican y era también un discípulo de Cristo. and a disciple of Christ. Amén. Y el libro de 1 Timoteo también lo escribió, se lo envió Pablo, le envió esta carta a Timoteo And Paul wrote the first of Timothy, en fecha como del año 50 y 60 después de Jesucristo. like at 50 after Christ. Y 1 Timoteo probablemente entre el año 65 y 66. And the second book of Timothy between the year 65 after Christ. Están exponiendo cuál es la base fundamental They're putting what's the fundamental base para la salvación. for salvation. Porque ellos sabían que en estos tiempos en que estamos viviendo Because they knew that in these times we're living in, se iban a levantar falsos profetas, false prophets were going to rise, falsas doctrinas, false doctrines, que iban a negar que Jesucristo vino en and carne they were going to deny that Jesus came in flesh, y que iban a negar que Jesucristo es Dios. and they were going to deny that Jesus is Christ. Por ahí dicen que Jesucristo fue un profeta. Some people say Jesus was a prophet. Por ahí dicen que Jesucristo no es Dios, no es el Salvador. There's some saying that Jesus is not the Savior. Pero vamos a leer el libro de 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. But we're going to read the first book of Timothy, Chapter 2, 5. Del 2 al 5. 1 Timoteo 2 verso 5. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios. Escucha, iglesia, todos los que están conectados, escucha lo que dice la palabra. 1 Timoteo, ¿qué? Capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Mucha gente está confundida con este verso. A lot of people are confused with this verse. Piensa que se está hablando con diferentes personas aquí. It says that they're speaking about different people here. Tiene una conjunción
It has a conjunction Porque el que es el mediador entre Dios y los hombres because he who's the mediator between God and men es el mismo que se refiere a la palabra de un solo Dios. is the same one that it refers to as the Es same una God. conexión que hace It's a connection, dándole atributos giving attributes a lo primero que se está mencionando. to the first that's been mentioned. Porque oye como dice, hay un solo Dios. There's one God, Y si se dice que hay un solo Dios, and if there's only one God, no pueden aparecer dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. there cannot be not more than one. If there's only one, there's Isaías one. capítulo 44 dice, no te lo había dicho antes, And in Isaiah it says, I haven't told you before, no hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. there is no God out of me, I do not know any. Entonces, allí, ¿quién estaba hablando allí? So who was talking there? Ahí estaba hablando Yahweh, Yahweh was talking out there. Adonai, estaba hablando, Adonai, aleluya, está hablando, Jehovah, exacto, el Dios de los ejércitos. God, hallelujah, of Pero estaba hablando el God del Army. Pero estaba hablando en el Antiguo Testamento but we're talking about the Old Testament porque todavía no había venido a manifestarse en carne. because he hadn't come to manifest himself in Al flesh. manifestarse en To carne, come in flesh, entonces se convierte, oye bien, then he became, de aparte de un solo Dios, but besides one God, se convierte en un solo mediador he becomes one mediator entre Dios y los hombres. between men and God. La palabra Dios The word God significa espíritu, means spirit porque Dios es espíritu. because God is spirit. La gente piensa que Dios es un hombre de carne y hueso. Dios no es un hombre de carne y hueso. God is not a man of flesh. La Biblia dice, Dios no es hombre para mentir, He's not a man to lie, ni hijo de hombre para not, arrepentirse. and son of men to backtrack. Ya, Dios es espíritu. He's spirit. Por eso fue que cuando vino Jesús al mundo, That's why when Jesus came to the Dios world, tuvo que encarnarse God reincarnated himself para que la gente lo puedan ver. so that people can see him physically. Porque así entonces él iba a ser un hombre. Entonces, lo que significa que es un solo mediador entre Dios y los hombres. One mediator between God and men. Está hablando que él es el mediador entre el espíritu y la carne. It means that he is the mediator between the spirit and the flesh. ¿Quién es el espíritu? Who is the spirit? Dios. God. ¿Quién es la carne? Who is the flesh? El hombre. Entonces Jesucristo, So Jesus Christ, el propósito de Cristo que vino fue his purpose to come was que la gente conozcan al espíritu that people can know the spirit a través de su palabra. through his word. Por eso fue que él dijo, nadie viene al Padre No one comes to the Father si no es por mí. if it's not through me. Pero hay mucha gente que yo oigo que dice, nadie va al Padre. But people say no one goes to No, the no, Father. falso de toda falsedad. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 14. In the book of John 14 it says, Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. no one will come to the Father if it's not through me. Porque Él es el único mediador entre Dios y los He is hombres. the only mediator between God and men. Y aquí viene lo que mucha gente a veces provocan en esta sencillez una controversia. And a lot of people, convert this into a controversy. Dice que es un solo mediador entre Dios y los hombres. That he's the only mediator between men and God and men. Y para que no haya confusión, dice Jesucristo hombre. And it says the man Christ Jesus, Entonces significa Jesucristo transformado. which means Jesus transformed. Jesucristo en la carne. Jesus in the flesh. Pero el verso 6 me deja plasmado. But verse 6 leaves me bam. El cual se dio a sí mismo. Oye. Hallelujah. Who gave himself a ransom. Por ahí en otra parte de la Biblia dice que Dios lo envió. Another place in the Bible says that God sent him. En otra parte dice que Dios dio a su hijo unigénito. In another part it says that God gave his only son. Pero la gente no sabe que hijo unigénito significa But people don't know that when you're the only son, it means primogenitura de Dios. El Espíritu engendró. the first of the Spirit. El Espíritu engendró y de ese engendro salió entonces la carne, salió Jesús. So basically, Jesus came from the Spirit, Pero lo que yo no sabía but he es became flesh. lo que Jesús dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, del 7 en adelante, cuando Felipe le pregunta, él dijo, el Espíritu está dentro de mí. He said, the Spirit is in me. Yo estoy en él y él en mí. I am in him and he's in me. Por eso la palabra habla de que él se dio a sí mismo voluntariamente. That's why in the Bible it says, he who gave himself a Primera ransom. Timoteo capítulo
2, verso 6. The first book of Timothy, chapter 2, verse 6. Para que después no digan que estoy hablando cosas que no son. So that you don't say that I'm making things up. It's in El here. cual se dio a sí mismo Who gave himself en rescate por todos, a ransom for all, de lo cual se dio to testimonio be testified a su debido tiempo. in due time. Y en verso 7 dice, para esto yo fui constituido predicador. Verse- Hablando el apóstol Pablo ahora. Verse 7 says, for which I was appointed Digo verdad en Cristo, no miento. a preacher and an apostle. O sea que si alguien quiere acusarme que estoy hablando algo negativo, I speak, it says, I am speaking the truth in Christ. si alguien quiere acusarme que estoy hablando algo negativo, tiene que acusar a Pablo primero. Basically, Paul was saying, I'm speaking the truth. So the pastor says, if anybody wants to accuse him, start with Paul. Dice él, no miento, digo verdad en Cristo. I am speaking the truth in Christ and not lying. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. A teacher of the Gentiles in faith and truth. ¿Sabe lo que significa él? Que él es el maestro de nosotros. Porque nosotros somos los que pertenecemos a los gentiles. Y al convertirnos a Cristo, comenzamos a formar parte de la generación de Abraham. Me gusta la seguridad con la que él habla de sí mismo. Solamente una persona fundamentada en Cristo habla así de sí mismo. Amén. You know? Amén. I want a little bit of that. Y él le dice a Timoteo, yo te escribo esta palabra porque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Wow. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En cuál tú estás? 15, verso 15. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Déjeme decirle algo a cada persona que me escucha. Let me tell you something, all of you guys that are listening. Cuando usted no conoce mi nombre, ¿cómo usted dice? When you don't know my name, how do you say? El pastor que habla por la radio. The pastor that speaks through the radio. Cuando usted no conoce mi nombre, usted dice el pastor de la iglesia de la Gran Comisión. When you don't know my name, you say the pastor of the Grand Commission. Cuando usted conoce mi nombre, usted dice el pastor Manuel Carrasco. But when you know my name, you say the pastor Manuel Carrasco. O dice el pastor Carrasco. Or the pastor Carrasco. Cuando usted no conoce al Señor, When you don't know someone, usted dice Dios, you say God, el Señor. the Lord. Pero cuando usted está orando y usted ora a Dios, al Señor, But when you're praying and you speak to God, usted tiene que saber a qué Dios usted está orando. you have to know what God you're praying to. Usted tiene que saber a qué Señor usted está orando. You have to know the Lord you're praying Porque la to. iglesia tiene que estar fundamentada sobre la verdad. Because the church has to be fundamented on the truth. El Dios, el Señor a quien nosotros le servimos, The God we serve tiene un nombre. has a name. Porque la palabra Señor no es nombre, hermano. The word Lord is not name. Por eso, yo no sé si usted ha visto cuando usted tiene una aplicación que ponen, o cuando usted va a comprar un pasaje, ponen si es Mr., Miss, Sir, que sé yo qué. Esos son títulos. There's, Mr., Mrs. Those are all titles. They're not names. ¿Por qué la palabra Dios se le da también a los ídolos? The word God is given to idols as well. Entonces, ¿por qué? Se le llama a Dios, al Dios verdadero, Dios, y a los ídolos también se le llama Dios. Why does our true God have the name God and the idols are also La Biblia called God? hace una diferencia. The Bible makes a difference. Cuando menciona a Dios, el título, When it's speaking about God in the title, lo pone con D mayúscula. it's used with a capital D. Y cuando se refiere a dioses ajenos, But when it speaks about other God, idols, ídolos, lo pone con D minúscula. it uses the small d. Exactamente. Entonces la palabra Dios So the word God, se define como un ser it's defined as a being que amerita adoración. O que that, recibe adoración. that should be worshipped. Un Dios puede hacer cualquier cosa. God can be anyone. Dios puede hacer un carro. God to someone can be a car. Hay una doctrina por ahí que no matan los animales porque ellos creen en la reencarnación y quizá un primo de él o un hermano o un tío ha reencarnado en un caballo, en una vaca, en un burro. There is a belief out there, a religion that they don't kill animals Yeah. because they believe that they get reincarnated in them. Exactamente. Pero entonces ellos van a tener que buscar con una lupa el agua que se ven porque hay muchísimos
un zarapito que puede ser su primo y su tío y sus sobrinos. Yeah, no. Entonces, cuando estamos hablando de un solo Dios, When we're un talking- solo Dios, When we're talking about one God, entonces estamos hablando del Supremo. we're talking about a supreme God, Del Supremo con D mayúscula. of the big capital D. Entonces dice Filipenses 2:9 al 11 que tiene un nombre It says in the Bible he has one name que es sobre todo nombre, that's over all names, en el cual toda rodilla se doblará in which every knee will y toda lengua mentirosa and every lying tongue confesará will confess que Jesucristo es el Señor. that Jesus is Christ. Finalmente quiero decirle, la iglesia primitiva, The primitive church, todo el que quiera saber cuál es la iglesia verdadera all those who want to know the true church y cómo la iglesia verdadera se tiene que mover, and how the real church le needs hace to el move, libro de los Hechos read the book of Acts. y vea por qué fue que murieron los discípulos de Cristo See why the disciples of y Christ por qué murieron died. los miembros de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Why did the members of the primitive ¿Qué church die? ellos enseñaron? What were they showing? Y pregúntese si hoy en día la iglesia está enseñando eso. And ask yourself if the churches of today are showing that. Chequenlo, lo pongo de tarea. That's your homework, to read the book of Acts. Dice, sepa que la iglesia, cómo tú debes comportarte en la casa de Dios, Learn how to behave in the house of God. que es la iglesia del Dios viviente, That's the church of the living God, columna y baluarte de la verdad. column of the truth. Pero Pablo se refiere a una iglesia But Paul speaking about a church que ha sido lavada con la sangre del Cordero. that has been washed with the blood of Jesus. Una iglesia que no ha sido lavada con la sangre del Cordero A church that hasn't been washed with the no blood es of una Jesus iglesia de Cristo. is not a church of Una Christ. iglesia que no tiene amor no es iglesia de Cristo. A church without love is not a church. Una iglesia donde hay prejuicio no es iglesia de Cristo. A church with prejudgment is not a church. Una iglesia of donde Christ. hay diferencia entre los cristianos no es iglesia de Cristo. A church with indifference between each other is not a real Una church. iglesia que condena a las otras iglesias pensando que es la única no es iglesia de Cristo. A church that condemns other churches because they want to be the only ones. La responsabilidad de los cristianos The responsibility of the Christians es individualmente individually servir a Cristo serve Christ en espíritu y en verdad, in spirit and truth sin mirar without looking los errores de los demás. the errors of other people. Pero hay iglesias que son enemigas de otras iglesias Some churches are enemies with other churches solamente porque piensan que no enseñan lo mismo. because they believe that other church doesn't show the same. Hay pastores que critican muchísimo a otros pastores Some pastors criticize other pastors solamente porque le han dicho, because they've heard le han hablado. bad things about that Y church. ya ese pastor piensa que ese pastor no está de acuerdo con lo que él... No, hermano, eso no es así. That's not how it goes. El que va a hacer juicio sobre la iglesia He who's going to judge the church, se llama Jesús de Nazaret. his name is Jesus Christ. Mateo dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Matthew says, not all who say Lord, Habrá Lord, mucha will go up sorpresa en to el heaven. reino de los cielos, There will hermano. be a lot of surprises in heaven. El amor de Dios no está en una iglesia que condena a los demás. The love of God is not in a church that condemns Jesús the no rest. levantó la iglesia para condenar al mundo. God didn't lift up the church to condemn others. Jesús levantó la iglesia para salvar al mundo. God fundamented the church to save others. Jesús levantó pastores. He lifted pastors. Levantó gente He lifted people para salvar a la humanidad. to save humanity. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermanos. God bless you and God save you. Para adelante con Cristo.